Hola, hola, muy buenos días, Angie, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Glendy, qué alegría saludarte. ¿Cómo has estado? Teníamos días de no estar juntas. Sí, Señor, Qué gloria a Dios que alegría. nos permite hoy compartir nuevamente esta experiencia maravillosa que se llama Contigo Mujer. Bueno, queremos saludar a todas las amigas que nos acompañan en esta mañana y bueno, darle gracias al Señor porque nos permite estar un sábado más aquí creciendo en el conocimiento de Dios. Y bueno, Sayi, hoy tenemos un nuevo programa, o sea, un nuevo tema. Tenemos un tema general del mes de junio, pero hoy sábado tenemos un nuevo tema que se llama Jesucristo, el Santo de Israel y el Todopoderoso. ¿Tú qué piensas de ese tema, de ese título tan impresionante? Hermosísimo, hermosísimo, como todos los sábados, hablar de la santidad de nuestro amado Salvador es algo inmensamente grande. Y hoy, pues, con nuestra invitada tan hermosísima que tenemos, esto va a estar hermosísimo. Así que, queridas amigas, hoy compartan el link, compartan en las redes, en YouTube, en Instagram y aquí en Facebook, en Contigo Mujer. Queremos que este programa hoy sea muy bendecido para todas ustedes. Así es, así es. Bueno, recordarle a nuestras amigas que este link va a estar ahí para ustedes, para que ustedes puedan compartir, pero también si no tienen la oportunidad, algunas amigas de entrar al programa hoy en vivo, pueden hacerlo después, pueden revisar en YouTube, ahí van a estar grabados todos los programas y podemos estar más, digámoslo así, conectadas, digámoslo así, con lo que el Señor ha venido hablando durante todos estos sábados. Pero bueno, Sayi, Amén. hoy tenemos una invitada muy especial, una joven que es venezolana, pero que vive en Colombia, vive en Ocaña, en Colombia. Entonces vamos a invitar a Roxana Saray para que nos acompañe en esta mañana. Hola, 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 hola Roxana, Hola. Dios te bendiga, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios, emocionada, pero contenta porque, bueno, el Señor en su misericordia nos permite estar aquí reunidas hoy. Así Hola, es, así es. Rosana, qué alegría saludarte. Rosana es Igual, Sally. colombiana, venezolana, santandereana. Yo creo que con el acento ya todo el mundo la identificaba, a decir, esa es santandereana. Así es. Cuéntanos. Bueno, ahí tenemos un poquito de la misma sangre. Sí. Bueno, Saray, porque ese es el nombre con que más te conocen. Saray, qué alegría. Y cuéntanos, Saray, cuando te llegó esta invitación a este programa de Contigo Mujer, que dijeron, Saray, ¿nos puedes acompañar en este hermoso programa? ¿Qué pasó en tu corazón? Cuéntanos esa experiencia tan maravillosa que tuviste. Bueno, la verdad, más que haberme hecho la invitación, lo que más me llenó como de emoción fue el tema. Particularmente, casualmente, he venido estudiando los evangelios, entonces todo lo que se refiere con respecto a la vida de Cristo, los últimos meses ha sido como el gran foco de atención con respecto a mi vida devocional y eso. Entonces, cuando me comentaron acerca del tema, yo me emocioné, pues, porque siento que ese es uno de los temas más importantes que reflejan un poco acerca o mucho acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la verdad, estaba súper emocionada y ansiosa por eso. Bueno, pero nos puedes hablar un poquito de quién es Roxana Saray. Claro que sí. Bueno, tengo 23 años de edad. Como bien dijeron ustedes, soy venezolana, pero resido en Colombia. Soy licenciada en educación cristiana. Actualmente estoy haciendo una maestría en consejería bíblica. Soy escritora, me encanta leer, me encanta enseñar. Siento que son mis hobbies favoritos. Enseñar y leer son una de las cosas que más me deleito poder hacer. Nací en un hogar cristiano, sí, pero pues como bien hemos entendido, nacer en un hogar cristiano no implica una vida totalmente recta o santa en nuestra manera de vivir. Pero el Señor pues me ha dado el privilegio de poder crecer con ese fundamento en mi corazón y bueno, aquí estoy. Gracias al Señor y a su misericordia. Glendy, me sorprende.
lo joven de Sarai, me sorprende que una joven, yo creo que es la primera vez que tenemos una persona tan joven en nuestro programa. Y No, aparte de eso, habíamos tenido, anteriormente habíamos tenido otra chica también, no recuerdo el nombre exactamente, pero también algo de, sí, estarán ahí en la edad, sí, porque sí, la verdad sí, qué muy alegría joven. estar ahí, que tú puedas compartir a través de tu juventud estas experiencias tan hermosas con el Señor, porque muchas veces se piensa que el Evangelio es para nosotros ya los adultos, para nosotros lo no. El Evangelio es para todos y Saray, con tu experiencia hoy, sé que va a ser de gran bendición. Así que Así, pero qué bueno, antes alegría. de comenzar, vamos a saludar un poquito a las amigas que nos están acompañando o que están mandando esos mensajitos de bendiciones y de saludos. Saludamos a Juanita, saludamos a María Hernández, a esa persona que estaba detrás de la página de Corazones Renovados. Le damos gloria a Dios por todos los que nos acompañan. Y bueno, Saray, yo quisiera preguntarte es, ¿de qué manera? Bueno, decíamos ahorita que eres muy joven, tienes 23 años y bueno, gloria a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en la juventud en este tiempo. Pero queremos preguntarte a ti, siendo tan joven, ¿de qué manera impactó tu corazón este tema? Como les comentaba al inicio, entender o discernir, llegar incluso a ver el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no podemos siquiera dimensionar, llegar a procurar cumplir con exactitud su santidad o cabalmente en todos los sentidos, ver cómo a través de su ejemplo, que es bueno, eso es algo muy importante, somos llamados nosotros a vivir de la misma manera que Él lo hizo, poder hacerlo, porque Él nos dio el poder para hacerlo. Entonces, esto me llevó mucho a pensar en por qué fue tan importante la tentación de Jesús. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Quizás una prueba más para nosotros poder admirar su santidad y su poder, o una manera más de animar al hombre a procurar seguir el ejemplo de Jesús. Y aunque todos estos puntos tienen algo de verdad, ¿sí? A mí particularmente hay un punto que me gustaría aclarar, porque siento que a veces como que la gente ve la tentación de Jesús como un modelo o un ejemplo solo para llegar a la santidad. Siento que hay un trasfondo mucho más profundo y es ver la representación de Cristo como ese segundo Adán y el verdadero Israel. Ok. Sí, sí, normalmente nosotros cuando miramos la tentación de Jesús, por ejemplo, hablamos, es como esa fortaleza que nos da a nosotros en medio de las pruebas, es lo que normalmente pasa, ¿no? En medio de la prueba, de saber que Cristo también padeció, también fue tentado. Y bueno, el cordero, como hablábamos en nuestro tema anterior, ese cordero sin mancha, ¿cierto? Jesús no cedió a esa tentación y bueno, vamos a hablar de eso. Y es como esa enseñanza para nosotros en que si él siendo hombre pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Pero lo que tú dices es cierto y bueno, queremos de pronto profundizar un poquito más en esa parte que tú hablas. Saray, tú colocaste unos puntos y el primer punto es la tentación de Jesús y su contexto redentivo. Entonces nos gustaría que desarrollaras ese tema y nosotros poder hoy aprender de todo esto que hoy traes para nosotras. Claro que sí. Las escrituras son claras a describir ejemplos muy similares con respecto a la tentación de Jesús, ¿sí? Y uno de esos es Israel en el desierto, ¿sí? Israel estuvo en el desierto, él fue tentado, pero fracasó. El Antiguo Testamento evidencia la representación del pueblo de Israel. Por ejemplo, Isaías 43:3 nos dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Pero el 49:3 también dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Israel tenía el deber de obedecer el mandato de nuestro Señor, ¿sí? De cumplir con sus ordenanzas y confiar en ellas. Pero sus obras evidenciaron que no fueron capaces de cumplir con el mandato que el Señor había estipulado, ¿sí? Sino por el contrario, desobedecieron. ¿De qué manera desobedecieron? Construyendo el becerro, lo cual el becerro lo que hizo fue como una manifestación de Israel fallando al mandato de Dios. Fue como si
en en una expresión más gráfica, hubiesen colocado un cartel muy grande sobre sus cabezas que le dijeran, no queremos obedecer tu mandato, Señor. El día, Fallamos. digámoslo así. Exacto, fallamos, no lo obedecimos. Entonces a Israel se le da la ley, porque Israel tenía la ley, ya en ese momento tenía la ley. Pero Jesús, por el contrario, tiene la palabra y él la utiliza. Israel no utilizó la ley. Aunque no la obedeció, tampoco la utilizó. Cristo la utilizó y la obedeció. O sea, lo que Israel desechó, Cristo lo aprovechó para defenderse. Y aunque es muy importante ver, y bueno, eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 1 de Mateo, cuando nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Israel estaba en el desierto, Cristo estaba en el desierto, ¿sí? Pero aquí vemos un contraste muy diferente que a pesar de las limitaciones o las implicaciones que ambos tenían en escenarios total diferentes, Cristo demostró ser el verdadero Israel al cumplir con el mandato del Señor. Y lo vemos en que Él es la verdadera vid. Y bueno, cuando vamos a Juan capítulo 15, versículo 5, Él dice, yo soy la vid y ustedes son mis pámpanos. O sea, Él sí cumplió perfectamente con lo que el Señor había demandado del pueblo. Claro, y también vemos que además de eso, Jesús era judío, ¿sí? Él era del pueblo de Israel. Entonces estaba demostrando en que sí se podía cumplir. Me gusta mucho eso que dices en cuanto a él vivió la palabra, ¿sí? Y nosotros muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, nos fortalecemos o nos agarramos de muchas cosas, ¿sí? Incluso hablamos de nuestra fe en el Señor, pero se nos olvida y es que tenemos la palabra y tenemos promesas ahí de las cuales nosotros podemos soportarnos y, digamos así, aferrarnos también para ver el cumplimiento de ellas en nuestra vida. Sarai, y miramos allí que el pueblo de Israel estaba en el desierto y tú aquí nos hablas de Adán, que Adán estaba en el jardín del Edén con todas las comodidades, pero también, o sea, pecó. Y mira que Jesús estaba en el desierto con todas las limitaciones que este desierto trae, sin embargo, él se mantuvo. Entonces ahí, Sarai, quisiéramos pues seguir desarrollando el tema. Claro, o sea, allí mira, hay algo muy importante y es que cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el texto anterior, cuando habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, luego hay una parte que habla de la genealogía de Jesús y hay algo particular en ello y termina en Adán. La genealogía termina en Adán. Entonces, muchos pensarán, ¿pero qué tiene que ver la genealogía con el bautismo de Jesús? O sea, ¿por qué comenzó de esa manera? Y es que la verdad hay una implicación mucho más atrás de eso, y es que las escrituras nos reafirman. Adán era representante de la humanidad, pero él falló, ¿sí? Aunque teniéndolo todo, porque él lo tenía todo, no pudo vencer la tentación. La tentación de Adán era la prueba para que él pudiese cumplir el propósito del Señor, la cual era expandir la imagen de Cristo, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Que Adán no pudo cumplir con su llamado y por la tentación fue la caída. Entonces, ¿qué sucedió? Que la tierra se llenó, pero se llenó de seres muertos por causa de Adán. Y cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, hace paso la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Cristo, con todo esto, él contrarrestó lo que Adán no pudo hacer. Entonces dice, él sí superó la prueba que el primer Adán no pudo. Solo él pudo encontrarse, y es que chicas, esto es algo interesante porque solo él pudo encontrarse en un lugar inhóspito con las tentaciones físicas que tenía en ese momento, porque cuando vamos a Mateo capítulo 4 versículo 2 nos dice que él tenía hambre, o sea, él tenía hambre. Llevaba 40 días y 40 noches en el desierto. O sea, sin tomar nada, sin comer nada, él estaba debilitado físicamente, ¿sí? Pero era necesario que fuese así. Era necesario que él se demostrase en su humanidad. ¿Pero por qué? Porque él no venció por el poder divino, como Dios,
sino él venció como un hombre lleno del Espíritu Santo y sujeto a la palabra del Señor. Sara, y ahí quisiera aportarte algo. Siempre la gente está pensando que él venció porque él era Dios, pero lo que hoy queremos transmitirle a nuestra audiencia, a nuestras amigas, es que él era totalmente hombre ahí, era su humanidad de hombre. Por lo mismo fue al desierto, por lo mismo lo que tú decías anteriormente, Adán estaba en su comodidad, tenía todo. Jesús no tenía nada, él estaba en las condiciones humanas de necesidad, de necesidad. Y una persona, el otro día hablábamos de este tema, una persona con 3 días de ayuno, 72 horas, ya está muy débil. Dime tú con 40 días sin alimento, sin agua y quizás en las condiciones en un desierto y llegar a la tentación y poder soportarla. Entonces, ahí la gente dice, ah, pero es que era Dios. No, la palabra dice que era un hombre, Claro. totalmente hombre. Sí, la palabra dice, siendo Dios, no se hizo igual a Dios, ¿cierto? Él Amén. vivió en su humanidad. Yo pienso bueno, obviamente esto era un plan, ¿cierto? Esto estaba dentro del plan de Dios para la redención de la humanidad, pero también nos enseña a nosotros y es que siendo en nuestra humanidad, también nosotros podemos sobrellevar las diversas pruebas que se nos presentan y bueno, y la tentación, el Señor nos manda a huir de la tentación y muchas veces creemos que, no, yo soy muy fuerte y yo puedo hacer esto, sí, pero mira que algo que me gusta mucho que dice Sarai, que nos cuenta Sarai, es el hecho de que Jesús no se valió de sus fuerzas, sino de la presencia del Espíritu Santo en él y de la palabra de Dios. Es algo que creo que debemos dejar como muy plasmado en nuestro corazón hoy. Como dijo el Señor, no es con tus fuerzas, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Amén. Y allí es algo interesante porque nuestra santidad no comienza con nuestra fuerza, sino con su victoria, porque fue gracias a su victoria que nosotros podemos llevar a la, al efectuar, a la constancia, a intentarlo, porque Él hizo que fuese posible. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 nos dice, porque así como por Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fue a través de su victoria que nosotros podemos ser vivificados. Eso me Y encanta, Saray, perdona que te interrumpa y me gustaría que nuestro productor colocara ahí esa frase tan hermosa que tú escribiste, nuestra santidad no comienza con nuestra fuerza, sino con su victoria. Hermosísima. Y que también hay algo importante que resaltar, y es que el desierto no es señal de castigo, sino de preparación. Así es. El desierto es una señal de preparación donde Dios forma a las personas. Sí, quizás nosotras, por ejemplo, no nos vamos al desierto a tener que ser formadas, pero a veces hay circunstancias de nuestra vida que parecen como un desierto, ¿sí? Así es, así es. Que es Y dificultó. mira que lo que tú dices, hay situaciones en nosotros que estamos viviendo, soledad, enfermedades, vituperios. Mira, la misma palabra dice que nos gocemos cuando estemos pasando por diversas pruebas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el Señor está obrando de una manera, digamos, sobrenatural en nosotros. Y le digo sobrenatural porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar, nosotros como tal, ¿sí? Pero que el Espíritu Santo, a través de esa transformación que lo va haciendo, de ese desierto, de esas pruebas, nosotros vamos a ver el resultado de lo que nosotros queremos y obviamente lo primero que es lo que el Señor quiere en nosotros y es vivir una vida en santidad y vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Sí, ¿Qué nos Glenny, puedes decir, y que, señora? tranquila, ¿no? No, dale, 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 dale. Que sí, que eso es muy importante porque, bueno, como mencionábamos hace un momento y bueno, hablábamos de lo que Adán no pudo cumplir en su enfoque, como su enfoque principal, es también entender que eran escenarios diferentes en el sentido de que Adán lo tenía todo, literalmente Adán estaba en el paraíso. Entonces, Exacto.
Entonces, ver las circunstancias diferentes y ir a las escrituras y describir cada una de esas tres tentaciones, ¿sí? Ver cada una de esos enfoques como aspectos importantes de nuestra vida, ¿saben? Porque sí, por ejemplo, Satanás no se nos va a aparecer y nos va a decir conviertan estas piedras en pan, pero ese no es el trasfondo principal, sino fue que Satanás quiso tentarlo con un deseo que en ese momento, de su carne, que en ese momento Cristo padecía. Así es. Caray, ahí Y podemos hablar de la dimensión de las tentaciones entonces, de esas dimensiones tan enormes. Mira, tú decías algo ahí que es muy cierto y es el hecho de que Jesús tenía hambre, ¿cierto? Había una necesidad inminente ujú, en él. Ahí el enemigo siempre nos va a tocar a nosotros en nuestras necesidades o en nuestros puntos débiles, digámoslo así. A veces nuestro punto débil no somos nosotros, es nuestra familia, ¿sí? Pero algo que debemos entender, yo hablaba con alguien anoche eso y es algo que podemos entender y es que todo, como dice la palabra en el libro de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entender esa parte y es que no somos tentados sino que estamos siendo procesados y estamos siendo preparados, diría yo, y bueno, mucho más que estamos en tiempos finales, ¿no? el deseo de Satanás, Glendy, era que Cristo violara el plan del Señor, o sea, de su Padre, que pasara por encima de la voluntad de su Padre. Ese era el deseo de Satanás. Satanás no dudaba de que él fuese el Hijo de Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios, ¿sí? O sea, Pero él quería que hiciera lo mismo que él, que desobedeciera. pero Jesús hubiese preferido morir de hambre antes que pasar por encima de la palabra del Padre. Así es. Y eso es algo Wow, muy importante. tremendo. Él hubiese anhelado hacer desfallecer ahí donde sus fuerzas y pasar más tiempo antes que dejarse llevar aún por encima de lo que Satanás le estaba ofreciendo. Y ahora vamos a nosotras, Lendy, vamos a nosotras allí, de cómo nosotros a veces, muchas veces, no podemos, porque no podemos quizás anhelar con todas nuestras fuerzas pasar por encima de un deseo. O sea, sabiendo que aún en el Señor tenemos el poder, porque las Escrituras nos dicen que no nos dio un espíritu de ¿qué? De De cobardía, cobardía, sino de amor, de de poder poder y y de de dominio. Amén. dominio Así propio es. para andar correctamente y santamente delante de Él, aún a pesar de los deseos, porque es que eso es algo importante, los deseos van a estar. Las escrituras nos lo dicen, siempre van a estar allí. Somos cristianos, pero que aún tienen tentaciones, pasan por pruebas. Pero cuando tú entiendes que estas tentaciones y estas pruebas tienen un fin mucho mayor que lo podemos ver en el mundo, en las personas del mundo, y es que nuestras pruebas, Pablo lo dice, las pruebas ¿para qué son? Para producir paciencia, y la paciencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza, sino que Sí. nos acerca al amor de nuestro Señor. Entonces allí es donde nosotros debemos como enfocar y entender que la importancia de eso. Así es, y no sabes, o sea, nos fortalece. O sea, eso nos fortalece a nosotros como seres humanos. Yo siempre he dicho que a veces como seres humanos no aprendemos sino a los golpes, a los totazos, como dice uno, ¿cierto? Yo no sé si podemos, yo siempre he dado el ejemplo de los niños cuando están pequeños, que ellos empiezan a caminar por toda la casa y empiezan a tocar todo. Yo no sé por qué siempre les da por meter el dedito en el enchufe, ¿sí? Y uno les dice, te va a pasar la corriente, te va a pasar la corriente, ¿sí? Y hasta que no meten el dedo y sufren, entonces no dejan de hacerlo. Y muchas veces nosotros permitimos eso en nuestras vidas, ¿sí? A pesar de que el Señor nos está enseñando, a pesar de que el Señor nos está llevando a eso, a huir de la tentación, a tener esa fortaleza de poder decir no, ¿sí? A tener esa fortaleza de poder decir con Cristo todo lo puedo, como dice la palabra, sí, pero no, a veces caemos, o sea, permitimos, digámoslo así, seguir siendo tentados y seguir siendo utilizados por el enemigo. Y no estoy diciendo con esto, hace parte de nuestra humanidad, porque bueno, nosotros hoy somos justos por Cristo. Yo le decía a alguien ayer, si así no fuera, no existiéramos, no estuviéramos.
Sí. Glendy y Saray, y nuestras amigas nos están comentando y nos gustaría saber la opinión de ellas acerca del tema y Glendy, que tú pudieras leer algún comentario que sé que nos están escribiendo. Un saludo para todas nuestras amigas. Ahí está Carmen Cristina, Ana García, Carolina Andrea, Luz Marina Bolaño, Ismelda Rivas, y qué alegría pues poder contar con ellas y que ellas puedan ahí escribirnos qué comentario pueden hacerse acerca del programa, de este tema tan hermoso que hoy estamos tocando. Así es, así es. Bueno, nos gustaría de pronto que nos comentaran, estamos hablando de la tentación de Jesús, ¿cierto? Si de pronto en algún momento ustedes han sido tentados y de qué manera han de pronto podido sobrellevar esa tentación, qué hicieron, de dónde se aferraron para poder, sí, que quisiéramos que nos Sí. contaran esa experiencia que de pronto que ustedes hayan tenido. Y bueno, sigamos hablando porque yo creo que tenemos bastante, digamos, contenido para hablar y el tiempo es muy corto, Saray. Sí, bueno, Glendy, también es un punto importante, ¿no? Que destacar acerca de lo que tú hablabas hace un momento, y es que hay algo en lo que falla también el hombre, y es muy, muy particular a la tentación, en la segunda tentación de Satanás. Él utiliza la palabra, pero a su conveniencia. Y esto lo vemos desde el inicio. En estas tentaciones, desde Adán, en esos ejemplos, a Cristo, él intenta tergiversar la palabra, porque cuando vemos a la serpiente que está hablando con Eva, él, ¿qué comienza hablando? La palabra, afirmando lo que Dios le había dicho a Adán, pero cambiando las palabras. ¿Sabes qué es importante? Creo aquí es esto, Saray, es el conocer la palabra, ¿cierto? Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros también la fuerza para resistir, porque el enemigo nos puede engañar, puede utilizar, mira, lo vimos, tanto en Jesús como en Eva, él utilizó la palabra para engañarlos, digamos. Cristo no fue vencido por esta tentación, sí, pero vemos que Adán y Eva sí. No había un conocimiento en ellos de la palabra del Señor. Si nosotros estamos fundamentados en la palabra del Señor, vamos a tener, así como Jesús, toda ese conocimiento y esa fortaleza en la palabra para poder decir no, porque la palabra de Dios dice. Sí, si nosotros notamos eso, Jesús decía eso, la palabra de Dios dice. Sí, no yo digo como Dios, sino la palabra dice. Y es muy importante eso, que podamos cada día crecer en el conocimiento de la palabra. Mira lo que dice Carolina Andrea, dice un saludo de Valledupar, poderosa palabra para poner en práctica en nuestras vidas. Así que hay que aferrarnos a esa palabra y pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para poder entender cuándo esa palabra hay que aplicarla siempre a nuestras vidas, pero tremendo, Saray y Glendy, que el enemigo se meta por ese lado a tentar por la palabra. Sabes, Aray, que hay algo que de pronto me impactó mucho de lo que tú nos comentabas detrás de cámaras, digámoslo así, y es esa palabra que dice: la identidad del hijo no se negocia por necesidades inmediatas. O sea, fue algo que yo dije, wow, sí, es muy, lo vemos en Jesús. Jesús tenía hambre, ¿cierto? Jesús, y a pesar de eso, él dijo, no, yo soy hijo, ¿sí? Yo tengo una identidad en el Padre y yo siempre tengo que representar. Él entendió en ese momento que no solamente él era el Hijo, sino que era esa representación de nosotros como seres humanos. ¿Tú qué, o sea, qué piensas tú? Digamos, bueno, tú lo escribiste, pero me gustaría que nos explicaras un poquito en el momento en que el Señor te reveló esta palabra, ¿qué sentiste tú en tu corazón acerca de él? Como hablaba, estas tres tentaciones, y decía, tienen puntos diferentes de aspectos diferentes de la vida del hombre. Lo vimos en los deseos de la carne, en la primera tentación, la segunda tentación lo vimos en la vanagloria del hombre, al Satanás, irle a mostrar cosas que el Señor podía llegar a ser, como el lanzarse desde ese pináculo, y aún en la tercera tentación ante los deseos o cosas de lo que pudiese visto para que él pudiese agradar. Pero aún de eso, en nuestra vida y manera de vivir,
que, como decía al comienzo, no somos tentados quizás de tal manera que Cristo lo hizo, pero en los diferentes aspectos de nuestra vida, en lo que vemos a nuestro alrededor, en lo que anhelamos, es negociable nuestra identidad como hijo de Dios a través de esas cosas. O sea, debe ser negociable que nosotros pongamos en duda lo que el Señor ya estipuló que nosotros deberíamos hacer, y no solo con el hecho de entender de obedecerlo, porque es que mira, tú puedes entender que tú debes obedecer al Señor, pero entre entender obedecer al Señor y vivir obedeciendo al Señor, hay cosas diferentes. Entonces la palabra, cuando tú entiendes la palabra y la palabra hace efecto en tu vida, la palabra te lleva a la obediencia y a la aplicación. Y es que esto es lo importante de todo este tema, Saya y Landy, que es que la que hizo Cristo allí no es solo, hoy sí vamos a ver un ejemplo hermoso de lo que Cristo hizo. No, es que a través de su ejemplo, de lo que Él hizo, es que nosotros debemos llevar esto a la aplicación en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos, en lo que estamos llamados a hacer. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, ¿qué nos dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La santidad de Jesús no es simplemente un modelo, sino es una sustitución. ¿En qué sentido? En que ahora somos nosotros los que admiramos su ejemplo, pero debemos seguirlo. Amén. Así es. Que aunque Amén. no Decía vamos... Luz Marina, Saray y Glendy, algo ahí escribió Luz Marina, que para esto, o sea, para poder lograr todo esto, tenemos que tener una conexión constante con el Señor, dice ella. Dice, es necesario mantener una conexión firme con el Señor para evitar todo ataque del enemigo. Y esta conexión nos lleva a una intimidad diaria, profunda, intensa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús en su humanidad pudo vencer todo esto? Porque había una conexión con el Padre día y noche, 24/7, como decimos nosotros acá. Entonces, ¿cómo vencer? Ya tú nos estás dando, Saray, los puntos de cómo vencer. Y que hay algo muy importante, y la verdad eso es una de las cosas que más llena mi corazón el poder entender, y es que Cristo estaba con el Espíritu Santo. Porque así comienza la descripción de la sentencia, las palabras no lo dice. Pero el hecho que Él esté con el Espíritu Santo implica que nosotros, sus hijos, también lo hacemos. Entonces, el Espíritu que lo llevó al desierto a Él, ahora es el Espíritu que nos guía a nosotros, nos guía a nuestras luchas. Sí, es la misma unción que está con nosotros, es el mismo Espíritu que nos guía, que nos redarguye, que nos lleva a pensamientos santos, a pensamientos agradables, a pensamientos puros, pensamientos de buen nombre, sí, a intenciones de nuestro corazón que le glorifique a Él, que le honre a Él, que busque exaltarlo a Él por sobre todas las cosas. Porque es que cuando entendemos que no somos nosotros, nunca hemos sido nosotros, sino que es Él, es exaltarlo a Él a través de nuestra vida, ¿sí? Es Así saber es. que en este tiempo, en esta vida, primero estamos de paso porque la palabra nos dice que somos peregrinos en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito del peregrino? ¿Cuál es el propósito del embajador? Ser representante. ¿Sí? Ser representante. Y nosotras somos representantes de lo que nuestro Señor hizo. Sí, somos Del reino, así representantes es. del reino, de su evangelio. A eso es lo que estamos llamados, pero a representarlo en santidad. Y no Somos solo, embajadoras, Saray y Exacto, es que Glendy. si nosotros Somos nos vamos embajadoras. a lo que es un embajador como tal, digamos un embajador de Colombia en Venezuela, por decir algo, es un representante del país, pero él también hace cumplir y debe cumplir las leyes del país, ¿sí? Y es lo que nos enseña a nosotros en esto la palabra. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y los primeros que debemos cumplir, no solamente debemos transmitir las leyes, digámoslo así, o la palabra, porque bueno, no vivimos ahora sobre la ley, sino sobre la gracia, pero sobre la palabra, vivimos sobre la palabra. Entonces, para nosotros poder de pronto compartir, también tenemos que vivir, ¿cierto? La palabra del Señor.
Y algo bueno, que de pronto resaltar de lo que decías ahorita, es esa presencia del Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir esa palabra. Y es el que nos va a ayudar, dice la misma palabra de Dios, que nos va a ayudar en medio de nuestras debilidades. Entonces, Glendy, cuando nosotros, señora, y saber que hay una promesa visible para nosotros y esa promesa fue cuando Jesús dijo, ustedes no están solos, yo les voy a dejar el Espíritu Santo, ustedes no van a quedar huérfanos, ahí tienen, o sea, tenemos cómo agarrarnos, Glendy, tenemos esa promesa de que no estamos solos en medio de nuestras batallas, en medio de nuestros desiertos, nosotros tenemos al Espíritu Santo que dice la palabra que intercede por nosotros con intercede por gemidos nosotros indecibles con ante el gemidos Padre. Sí. indecibles ante el Padre. Entonces no estamos solos, mujer, tú no estás sola en medio de tu batalla, en medio de tus desiertos, tú no estás sola. Ahí está el Espíritu Santo, que es tu consolador, que es tu fuerza, que el amado Salvador nos dijo, ustedes no van a quedar solas, ustedes van a estar allí, ahí va a haber el consolador, el que va a estar con ustedes. Entonces, Saray, qué alegría que volviste. Un detallito, daños técnicos. A todos nos pasa. Bueno, seguimos hablando entonces, Saray, un poquito acerca, tú nos hablabas de que Jesús no solamente era un modelo, sino que era la sustitución, digámoslo así, ¿no? De nuestra vida y de lo que nosotros debemos hacer y estamos llamadas a hacer. Y bueno, ya como digo que esta parte de la tentación cerró como con broche de oro, ¿no? Bueno, al Señor pues ya le dijo a Satanás, bueno, ya tú no vas a vencer aquí, no tentarás, ya no tientes más al Señor a tu Dios, yo voy a seguir firme en la palabra y bueno, lo expresó. Pero regresamos, chicas, al inicio, las preguntas que yo les hacía. Eh, ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el propósito de la tentación? Esa sería la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Bueno, yo Cuando... quiero Dale, de pronto tranquila. leer algo aquí. Luz Marina Bolaño nos dice, de nuestra obediencia al Señor depende nuestra estabilidad espiritual y también nuestra bendición en todas las áreas de nuestra vida. Lady, tú dijiste algo muy Bien. importante y es la obediencia, porque la verdadera pregunta, perdón, que nos deberíamos formular es ¿por qué Adán no empezó el mandato de Dios al llenar la tierra? ¿Por qué? Porque era necesario que fuese probada su obediencia, pero Adán falló. ¿Por qué Cristo no comenzó predicando? Porque era necesario que fuese probada su obediencia. Y Él lo demostró, Él lo hizo, Él fue obediente. Claro, Él, y ahí es donde nos ataca el enemigo. Esa es de pronto la debilidad, es el punto, digámoslo, donde él ataca, como cuando dicen tú tienes una llaguita y te meten algo, como para ahí es donde él actúa y es precisamente en eso, en qué tanto somos capaces. Hablamos de que somos hijos, hablamos de que somos cristianos, de que somos embajadores, pero ¿cómo demostramos eso? Y es obedeciendo. Y Jesús cuando fue a la cruz del Calvario nos demostró que sí se podía ser obediente. Cuando estuvo en el desierto, o sea, cuando tú preguntas, es decir, sí se puede. Adán no pudo, pero Dios, Jesús nos demostró que sí se puede ser obediente, que sí se puede ser obediente en medio del desierto, que sí se puede ser obediente en medio de las tentaciones. No importa cuál sea el desierto que estemos pasando en estos momentos, porque puede ser el desierto de la economía, el desierto de problemas familiares, cualquiera que sea el desierto. Y si ahí estamos siendo probados en nuestra fe, sí se puede ser obediente y nos podemos mantener firmes creyendo que nuestro Salvador viene por nosotros. Entonces, aquí Yo la quisiera, clave es la obediencia. así es, yo quisiera preguntarte, Saray, ¿de qué forma crees? O sea, bueno, todo tiene un porqué en esta vida, ¿cierto? Un para qué, digámoslo así. Un para qué. Yo te preguntaría a ti es, ¿para qué fue dada la tentación o fue permitida la tentación en la vida de Jesús? Era necesario que la vida de Cristo, o bueno, lo que nosotros vemos en su palabra, comenzara demostrando la autoridad, su autoridad y su poder. Porque de aquí en adelante, Cristo empieza a ejercer su ministerio. De aquí en adelante ya vemos más cuando él llama a sus discípulos, a sus primeros discípulos, cuando sana, cuando aún no solo sana a hombres de sus enfermedades, sino que empieza a sanar almas y corazones.
O sea, qué mejor hombre con mayor autoridad y poder que él para vencer la tentación del mismo Satanás, para dar el ejemplo de una vida recta y santa. O sea, ese fue Hermoso. el ejemplo mayor de autoridad, porque es que él expresó allí su autoridad y su poder, ¿sí? Aún Saray, podemos decir que el desierto de Jesús fue el terreno de capacitación para su ministerio, para el desarrollo de su ministerio. Ese fue la escuela. Entonces, hoy podemos decirle a nuestras amigas que no importa el desierto, esa es la capacitación para salir a ver la victoria que Dios tiene para ti. Sayi, que es necesario el desierto en nuestra vida muchas veces. Es Claro. necesario porque somos formados. O sea, hay personas que dicen, no, yo no quiero pruebas, Señor, no me mandes pruebas. O hay una frase que, bueno, no sé si la han escuchado, es como muy coloquial y la verdad no me agrada mucho escucharla, pero dice, he escuchado a varias personas diciéndola, como que no, es que este mes fui la favorita del Señor porque me envió muchas pruebas. Como diciendo, no, qué pesado, o sea, qué pesado tener que pasar por tantas pruebas. Al contrario, las pruebas nos reflejan el carácter de nuestro Padre. Las pruebas nos acercan al Señor. Las pruebas nos forman. Las pruebas hacen de nosotros hacen de nosotras mujeres temerosas, ¿sí? Mujeres que Así procuran la es. santidad. Son necesarias las pruebas, que es importante aclarar. No todas las pruebas vamos a salir victoriosas, es cierto, pero Mm, aún a través de la derrota vemos el amor de nuestro Señor y cómo somos redimidas así a es. través de Él. No como un incentivo de que, bueno, no puedo, mis fuerzas se acabaron. No, con un incentivo de que, Señor, tú me das la fuerza para poder hacerlo porque tú eres el Todopoderoso, porque Cristo ya lo hizo, porque yo soy tu hija y porque a través Así es. de tu Hijo Jesucristo, que venció lo invisible, que fue la tentación, tuvo el poder para vencer lo visible, que es su ministerio, y lo ejerció. Así Y es. ahora nosotros tenemos ese ejemplo. Así es, una de nuestras amigas nos dice hoy, no hay victoria si no hay batallas, ¿cierto? Eso sí es claro. Pero bueno, ya Saray, el tiempo se nos acabó. Para concluir, quisiera de pronto que nos dejaras un mensaje, eso que tú sientes en tu corazón o crees que es importante que nosotros debemos recordar de este día que nos has acompañado. Bueno, yo quiero regalarles un texto antes de eso y es Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay áreas en nuestra vida, puntos que van a ser puestos en práctica o en obra o fortalecidos es solo a través de la palabra, el deleite y en la comunicación con el Señor. Ahí es importante entender, no vamos a poder ser totalmente perfectas como Cristo lo hizo, pero su ejemplo fue suficiente para vivir e intentar vivir de la manera que Él lo hizo. Y si Él lo hizo es porque sabía que sus hijos, quienes quedarían con ayuda de su Espíritu Santo, que lo necesitaríamos, iba a poder hacerlo. Entonces estamos llamadas a vivir en constancia, estamos llamadas a vivir en disciplina. Si es posible, porque tenemos a Cristo y Cristo lo hace posible delante del Padre. Entonces, que todos nuestros días sean días llamados a la santidad, a la santificación en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas de Así nuestra es. vida. Así Saray, es, qué chicos. gusto haberte tenido en nuestro programa. Qué felicidad nos gustaría, no sé, nuestra directora más adelante, nos gustaría volverte a tener. De verdad que gracias a nuestras amigas y el tiempo como se nos va tan rápido, te enviamos un abrazo, Saray, un abrazo a todas nuestras amigas y nos pueden ver en Instagram, en YouTube y en Facebook. Este programa queda ahí grabado para las que no pudieron conectarse. Y queremos decirle también que Saray, Rosana Saray, también está en un programa que se llama Ella Florece. Entonces también la pueden buscar ahí, pueden seguirnos en Ella Florece también. Y Saray, te enviamos un abrazo. Qué alegría haberte tenido. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, cuando es cosas de la palabra del Señor, de enseñar, para mí es un deleite el poder ser utilizada para el Señor, saber que no soy yo, sino es Él, y es lo más importante de todo, así que les agradezco por la invitación y bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Así es, Sara, y bueno, le damos gracias al Señor porque de verdad poder aprender hoy de una persona tan joven y bueno,
Esperamos que el Señor siga usándote con gran poder y gloria donde quiera que llegues y, como dice Sayi, poder tenerte nuevamente en el programa para seguir aprendiendo juntos del Señor. A nuestras A amigas nuestras, que estuvieron con nosotros hoy, gracias por acompañarnos una vez más. Les invitamos para que nos acompañen este próximo sábado con un nuevo tema Glendy, en Contigo Mujer. Glendy, y nuestras amigas también pueden darle un capture al programa y publicarlo en Facebook, en Instagram y colocar ahí lo que más les gustó del programa, colocar versículos, en fin. En el Así es. programa lo pueden hacer en Contigo Mujer, así que las esperamos, que le den ese Claro, Sayi, capture y ahí. estamos Contigo Mujer Chile, activas en Instagram. Ahí siempre van a encontrar un sí. mensajito todos los días que no solamente nos va a alentar a seguir conociendo del Señor, sino también nos va a dar esos versículos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, porque como dijo Isaías, no temas porque yo estoy contigo. El Señor les bendiga, Saray. Dios te bendiga, Un nos vemos abrazo. pronto Amén, y gracias. muchos saludos y abrazos para nuestras amigas de Contigo Mujer. Bye, bye. Un placer contar con tu compañía cada sábado a las 11 horas Chile, 10 horas Colombia. Muchas bendiciones, te esperamos.